Santo mi Dios, santo y bendito Jesús. Las trompetas. Santo mi Dios. Santo mi Cristo. Cambio de clima, caliente, frío, provoca que uno pues como que se medio enferme, pero seguimos hacia adelante. Santo mi Dios. Ay, santo mi Cristo. Santo tú eres, Jesús. Santo eres mi Dios. Oh, santo eres mi Dios. Santo tú eres mi Cristo. Santo tú eres mi Dios. Santo tú eres mi Dios. Santo y bendecido tú eres, Cristo Jesús. Muy bendecida noche para aquellos que se vayan a conectar a ver este mensaje más luego. Aquellos que se conecten en esta noche, aquellos que lo vean por medio del canal de YouTube, Tiempo de Adoración, Ángel Luis Tapia, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un honor para este servidor, Ángel Luis Machicote, traer otro mensaje más de parte de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado un poco, no diría doloridos, sino sentidos por la situación de que el frío, el calor crea alergias y todas esas cosas, pero no nos impide para traer el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche, el tema que les traigo es: no temas si hablas con valentía. Cuando hablamos de valentía, estamos hablando de, como decir, un llamamiento. Porque cuando Dios llama a uno de sus hijos a que hable, tenemos que decir lo que el Señor quiere que nosotros depositemos en estos mensajes, ya sea en predicaciones en las iglesias y también cuando vamos a ministrar a las calles. Nosotros no podemos callar en nuestras bocas, tenemos que hablar lo que Dios dicte y diga a cada uno de nosotros. Aquí vamos a hablar de Ezequiel y un llamamiento que Dios hizo a este siervo.
No temas si hablas con valentía. La cita bíblica se encuentra en Ezequiel, capítulo 2, versículo del 6 al 8. Y la bendita palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y por el Espíritu Santo. Entre zarzas y espinos y moras, con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. El número 7 dice, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Y dice el versículo 8, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias en esta preciosa noche, Padre, por este mensaje que tú has puesto en mí, Padre Celestial, para llevar al pueblo, mi Dios amado, reconociendo, Padre Celestial, que cuando tú nos hablas, mi Dios amado, tenemos que depositar esa palabra que tú pones en nosotros, Padre Celestial, para que nosotros seamos obedientes delante de ti, mi Dios amado. Habrá muchos que no les gustará la palabra, Padre Celestial, pero está en ellos, Padre Celestial, recibirla, mi Dios amado, de parte tuya, mi Dios. Padre, pon palabras en mi boca, estés tú aquí conmigo, mi Dios amado. Y que esta palabra fluya a través de tu palabra y tu promesa. Bendice a cada uno de los que se vayan a conectar. Aquellos que se conecten luego, aquellos que vayan a ver estas reproducciones. Y que todo sea acerca de que hay veces que sucede que Dios envía a uno de sus profetas, Tito Mochicote y Sonia, Dios te bendiga. Hay veces que Dios envía a uno de sus profetas a depositar una palabra. Y hay veces que hay muchos que no la atreven a decirla. Porque si le dicen palabras obscenas, porque si les hablan cosas que le traten de quitar y desviar ese mensaje que Dios nos da a cada uno de nosotros. Pero aquí el llamamiento fue un llamamiento para Ezequiel. Y vamos a leer en el versículo 1 hasta el 5 para que entendamos por qué Dios envía a Ezequiel a que lleve la palabra que él le dijo que llevara y depositara a un pueblo rebelde, a un pueblo de Israel. Y dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y abre contigo. Y luego que me habló, eso está diciendo sus pies, y oí al que me hablaba. Ese era Dios hablándole a Ezequiel, dictándole lo que Dios quería que él hiciera, pero él le puso con más énfasis, levántate sobre tus pies, que se levantara, que llevara ese mensaje que Dios le estaba dando hacia un pueblo rebelde. Y por aquí vamos llegando para que entendamos este mensaje en esta preciosa noche. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Dios está enviando a Ezequiel para que le hablara a los hijos de Israel. La palabra Ezequiel significa fortalecido por Dios. Dios cuando nos escoge a cada uno de nosotros, Él tiene un nombre para cada uno de nosotros. Un significado de lo que es en nuestro nombre. Pues el nombre de Ezequiel era fortalecido por Dios.
Mas dice, agentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Está hablando del pueblo de Israel, porque no tanto los hijos, sino los padres de los hijos en Israel. Yo pues te envío hijos de duro rostro y de empedernido corazón, porque Dios conoce el corazón de aquellas personas que no quieren escuchar su llamado, de aquellas personas que se molestan cuando le hablan de lo que es la palabra de Dios. Eso está sucediendo hoy en día en muchos lugares, en muchas situaciones. Hay personas que Dios envía a depositar una palabra y no la quieren entender. Le hacen caso omiso. Por eso es que el Señor le está diciendo, y pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor. Porque era una encomienda y un llamamiento que Dios le hizo a Ezequiel, para que le hablara a los rebeldes del pueblo de Israel. Todos conocen la historia del pueblo de Israel. Y todos conocen que tanto como este llamamiento que le hizo el Señor a Ezequiel, Moisés fue llamado también para llevar a ese pueblo, un pueblo rebelde, un pueblo que después que salieron de Egipto, siguieron las costumbres del pueblo de Egipto. Por eso él cogió a Ezequiel. Habría muchos que iban a rechazar el mensaje de Ezequiel. Pero el número 5, miren cómo dice, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde. ¿Cuánta rebeldía no hay hoy en día en el mundo entero? Personas que están rebelados a favor del nombre de nuestro Señor. Personas que se molestan con aquellos que llevan la palabra de Dios. Hay un testimonio bien poderoso de Héctor de la Cruz, cuando Dios lo envió a predicar a Venezuela, donde era un lugar que lo que habían eran brujos nada más. Y el brujo mayor se le presentó cara a cara y le dijo, aquí tú no vas a predicar. Pero cuando tú eres un hijo de Dios y Dios te dice hablarle a esa piedra, predícale a esa piedra. Si tú eres un hijo de Dios y Dios te envía que tú lleves un mensaje, tienes que llevar ese mensaje, porque Dios sabe lo que va a hacer. Él te va a resguardar, Él te va a cuidar, Él te va a velar para que nada en ti suceda. Entonces este varón fue, 1200 brujos se convirtieron a Dios. Él estará contigo. Cuando Dios te dice, vete a China, ve a China. Cuando Dios te dice, ve a Japón, ve a Japón. Pero le excusas, Señor, pero yo no sé hablar ni en chino. Ay, Señor, yo no sé hablar en español. Miren, la palabra de Dios se lleva aquí en China y en cualquier lugar. Pero aquí estamos hablando que cuando Dios nos da un mandato de que llevemos su palabra, pero aquí Él está usando a Ezequiel para que Él le hablara a un pueblo rebelde como Israel, a un pueblo que salió de Egipto y no tenían ese énfasis de seguir buscando de Dios. Mas sin embargo, adoptaron las cosas de Egipto, la idolatría, el no obedecer al Señor, el no hacer lo que Dios quería que se hiciera. Y ahí es que vienen los problemas de muchos predicadores que los envían a que digan una palabra y no la sueltan. Estamos en el 2026.
Estamos en un tiempo que Dios es amor. Pero más abajo, vean, también Él es fuego consumidor. Porque si Dios nos envía a que nosotros llevemos esa palabra, si Dios nos envía a que nosotros depositemos una palabra, es como la zarza, escorpiones. Porque en este caminar vamos a encontrar muchas dificultades, tropiezos que siempre van a haber para que no llevemos el mensaje de Dios. Pero nosotros, cuando nos encomendamos al Señor, cuando Dios nos dice un llamamiento para que hagamos, nosotros tenemos que siempre confiar en que Dios va a estar con nosotros. Que el guía que va a hablar por nosotros es Dios. Usted ponga su boca, usted ponga la disposición, sin miedo alguno, porque la palabra saldrá de parte de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender hoy en día para poderle hablar a un pueblo rebelde. Aún en todo esto, hay personas que han venido al Señor, pero han venido con una indisposición para oír lo que es la palabra del Señor. Para aquellos tiempos, los apóstoles le decían, Señor, se está yendo las personas, la palabra es dura, porque es que ese es el punto principal de todo esto. No podemos estar hablando de ñe, no podemos estar cargando a los nenes, no podemos hacer Dios en nuestras vidas. Porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para usted y para mí. Pero tenemos que dejarnos llevar por lo que la palabra nos dicta de parte de Dios. Sin miedo. No tenemos que tener miedo. Si habían 7 o 20 en la programación y se queda uno va a recibir lo que es el mensaje de Dios. O sea, y no lo digo por este mensaje que está ahora mismo, porque ha sucedido. Hay personas que yo he visto que hacen publicaciones y cuando ven que la palabra es un poco incómoda y confrontativa, se van alejando y se salen del chat. Tienen que esperar que Dios deposite esa palabra para que sea entendido el propósito de Dios. Habrán espinos, habrán dificultades, habrán escorpiones, estarán en la zarza cuando Moisés se encontró en la zarza. Cogió miedo, pero eso no se apaga, porque es que el fuego de Dios no hay quien lo apague. El fuego de Dios es encendido todo el tiempo. Y cuando viene de Dios hay disposición y entendimiento para los demás. Ahí fue que Moisés entendió el llamado que Dios le hizo a él. Un llamado de sacar a un pueblo rebelde de Egipto. Y hay veces que Dios hace de igual forma con cada uno de nosotros. Vete y lleva este mensaje. Nos protegerá en todo momento. Pero hay muchas veces que no deberíamos de tener miedo y desesperación. Porque cuando Dios nos toca, cuando Dios nos dirige, cuando Dios nos envía, tenemos que hacer el llamado del Señor. Vamos a ver qué nos dice en Isaías, capítulo 6, versículo del 9, del 9 al 12. Y dice, y dijo, anda, y di a este pueblo. Aquí inclusive Isaías, Dios le habla, le está hablando al profeta Isaías, vete y dile al pueblo. Santo mi Dios. Espérense un momentito, 9. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien.
Cuando la palabra dice oíd bien, ¿qué significa? Que abramos nuestros oídos para escuchar. Porque hay quien oye y le sale por otro lado. Hay quien oye y no retiene. Cuando la palabra nos dice oíd bien, pues tenemos que escuchar el mandato que Dios tiene para nosotros. Y dice, y no entendáis, ved, por cierto, mas no comprendáis el propósito de Dios. Esto también lo habla en Jeremías y lo habla también Ezequiel. Porque Dios cuando da un mandato es un mandato de Dios. El 10 dice, engruesa el corazón de este pueblo, porque es un pueblo duro de corazón, un pueblo que vino adoptando una cultura que no era de Israel, una cultura de Egipto, pueblo, y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, vean con el corazón, que vean con el alma, que vean por el Espíritu Santo de Dios. Ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Cuando nosotros internalizamos lo que es la palabra, cuando nos dicen una palabra, cuando el profeta habla, cuando aquel hermano dirigido y lleno del Espíritu Santo nos da esa palabra de aliento, esa palabra de sabiduría, esa palabra que toca nuestros corazones, nosotros vamos a recibir sanidad de parte de Dios. Santo mi Cristo. El 11 dice, y no haya hombre en las casas, y la tierra se echa un desierto. Por eso es que la palabra nos habla muchas veces acerca de lo que es el desierto del ser humano, el desierto del cristiano, es encontrarnos con Dios. Aquí habló de la ceguera, aquí habló del corazón, aquí habló de diferentes formas, pero también está hablando del desierto. ¿Qué es el desierto? Es lugar donde el pueblo de Israel se encontró con Dios. Dura cosa se ha tocado. Encontrar lo que Dios quería y cuál era la misión de Dios de pasar a un pueblo, a unas tierras prometidas para aquellos tiempos. Pero en nosotros la tierra prometida es buscar el reino de Dios. Esas tierras que Él tiene para nosotros. Ese lugar donde Él nos está guardando para cada uno de nosotros. Pues tenemos que escuchar esa palabra. Tenemos que educarnos y fortalecernos por medio de esa palabra. Porque esa es la palabra que nos lleva a la salvación. Esa es la palabra que nos lleva a fortalecer un espíritu en cada uno de nosotros. Santo mi Dios. El 12 dice, hasta que Jehová de la tierra. Dios es Dios hoy, mañana y siempre. Pero aquí observamos a Isaías, Ezequiel y Jeremías dicen básicamente la misma palabra, que Dios los envió para ese llamado que Dios dio a cada uno de ellos. Es un llamado que nos hace a cada uno de nosotros también. Cada uno de ellos recibieron un llamado deprimente. Oigan, es que la palabra puede ser dura. La palabra quizás no la podamos entender en el momento, pero Dios te va a dejar entender cuál es el propósito que Él quiere por medio de su palabra, por medio del profeta, por medio de aquel
que lleva el mensaje de Dios. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Que nosotros entendamos y glorifiquemos al Señor por medio de su palabra. Porque es palabra viva, es palabra de vida, es palabra eficaz para el corazón que necesita a Dios. Y hoy hay necesidad de Dios en diferentes lugares del mundo. Hoy hay necesidad de Dios que tenemos que buscar de su presencia cada día de nuestras vidas. Porque el día que Él venga, nadie lo sabrá. Y apura y que sea de bendición para las vidas hoy en día. De que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Él. Pero en una situación desesperada, hay veces que nos desesperamos. Eso no hay quien lo deje de ver. Hay veces que hay desesperación en el pueblo. Tuvieron que estar preparados para el rechazo. Hay veces que nosotros, este servidor, una vez fue a predicar a una iglesia y a mí las piernas me temblaban, a mí los labios se me movían, a mí las manos me temblaban. Y yo, Dios mío, que seas tú llevando con palabra en mi boca. Y lo que salió fue palabra de Dios. Porque allí se sintió la presencia de Dios. Pero hay veces que tenemos ese temor. Si Dios te manda, Dios te envía, si Dios te hace un llamado, obedece ese llamado. Porque ese llamado es para edificar tu casa, ese llamado es para edificar tu vida, ese llamado es para edificar tu alma y tu espíritu. Por eso es que nosotros tenemos que escuchar los llamados que Dios hace a cada uno de nosotros. Siempre entendiendo. Pero este llamado difícil fue más fácil de aceptar para Ezequiel. Esto fue como un reto para Ezequiel. Esto fue un mandato y un llamado que él lo hizo con mucho esfuerzo y dedicación. ¿El por qué? Porque él iba a ver la gloria de Dios al final. Que eso es lo que cada uno de nosotros, cuando Dios nos envía, cuando Dios nos llama, cuando Dios nos da un llamamiento, tenemos que hacerlo para que veamos la gloria de Dios más adelante. Porque la gloria de Dios se va a manifestar, la gloria de Dios se va a mover en cada una de nuestras vidas. Yo, este servidor, cuando estaba leyendo todos estos capítulos y versos, yo decía, Dios mío, tú me estás hablando, tú me sigues hablando. No es que yo hubiera cogido miedo, no es que yo me hubiera sentido mal, es simplemente porque Dios me dice, sigue hacia adelante, que yo estaré contigo. Sigue hacia adelante, sin importar a aquel que te critique. Sigue hacia adelante, sin mirar a aquel que no está contigo ahora. Porque aquel que no está contigo ahora, yo me encargaré de eso. O sea, nosotros tenemos que mirarnos dentro de cada uno de nosotros. No es el decir el yo-yo, porque no podemos estar con el yo-yo ese, porque el yo-yo sí es don canto. Dice, versículo 6, y tú, hijo de hombre, no les temas. No tenemos que temerle a ningún mal, no tenemos que temerle a nada, porque Dios siempre estará con nosotros. Ni tengas miedo de sus palabras, porque siempre va alguien a tratar de decir algo para dejarte quedar en vergüenza. Pero Dios no deja a los hijos de él en vergüenza. Dios siempre levanta a alguien para que tú sigas fortalecido, para que tú te sigas buscando de ese poder y de su palabra en todo momento de tu vida. Aunque te halles o hayas entre zarzas y espinos y moras
con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras. Hay muchas personas que lo que les sale por la boca son escorpiones, son espinas, son cosas hirientes para el ser humano. Pero nosotros no tenemos que ver con eso. Porque hay un Dios que dice, yo sé que tú cumpliste el propósito que yo tenía para ti. El propósito que yo te dije y ese llamamiento, tú lo cumpliste. Por tanto, te ensalzaré todos los días de tu vida. Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve. Dios es un Dios de poder y un Dios de gloria. Pero uno de nosotros, en su majestad, en su misericordia, en su amor y su sabiduría, eso le dio fuerzas y coraje y para resistir al rechazo de los hombres. Nosotros somos siempre muy rechazados por aquellos que no tienen el entendimiento. Pero de ahí parte de que Dios dice, no temas, yo estaré contigo en todo momento. Pero no le tenemos que temer, porque son casas rebeldes. Hay muchas personas que no quieren oír, inclusive en las congregaciones, no quieren escuchar la palabra del Señor. Le temen no sé a qué, porque la palabra de Dios no se le puede temer. Al contrario, hay que atesorarla como tesoro en nuestros corazones. Pero hay un pueblo rebelde que el Señor envió a Ezequiel y le hizo el llamado para que le profetizara. Por eso en muchas ocasiones nosotros no podemos tenerle miedo a las cosas que digan los demás. Nosotros no tenemos que tener temor por lo que nos digan, porque por sus bocas contigo. Este es los tiempos de propósitos. Estos son los tiempos que hay que buscar de Dios. Estos son los tiempos que hay que enderezar nuestros caminos. Estos son los tiempos de la obediencia, obedecer el llamado de Dios. Y lo hizo Ezequiel cuando Dios le hizo el llamamiento para que hablara al pueblo rebelde de Israel. Por eso nosotros no tenemos que temer a lo que nos digan, a que nos hablen malo, a que nos digan cosas deshonestas. No tenemos que hacerle caso a eso, porque quien me mandó no fue ese que me está hablando malo. El que me mandó no es aquel que está botando serpientes y escorpiones por la boca. El que me mandó fue Jehová de los ejércitos, el Dios de poder, el Dios de gloria, el Dios que te libertó, el Dios que te libertará hasta el fin de sus días, si seguimos militantes a Él, si seguimos obedientes a Él. Santo sea el Señor. Pero para Ezequiel, eso no Él lo olvidó. Él no olvidó cuál era el propósito que Dios hizo. No dejemos de cumplir con nuestros deberes. Estos son los tiempos del no rendirse. Este es el tiempo de no tirar la toalla, porque si no, ¿con qué después se va a secar las lágrimas cuando comience a Dios a amonestar? ¿Con qué se va a secar las lágrimas cuando Dios contrija su corazón? Cuando Dios contrija nuestras almas, ¿con qué te vas a secar? Si tú tiras la toalla, no tire la toalla, busca de Dios. Busca de su poder, busca de su gloria, pide direcciones a Dios y Dios te la dará, porque el Dios que nosotros le servimos es un Dios de poder, el Dios que nosotros le servimos es un Dios de propósito y los propósitos de Dios se cumplirán. Porque ya pronto viene la venida del Señor, rumores de guerra, rumores de situaciones que hay en el mundo, conspiraciones, alianzas, para derrotar a un país que a otro, pero nosotros no tenemos que temer, porque nosotros sí tenemos a Dios.
iremos con Él, volaremos con Él, estaremos con Él. Porque esa fue promesa de Dios para el deber de cada uno de nosotros y su propósito. Santo mi Dios. A veces el rechazo de un mensaje se ve en una mirada. Hay veces que personas, cuando no le gusta un mensaje, usted lo nota en la mirada de la persona. Hay que tener cuidado. Estaremos orando, Carlos, estaremos orando. Y Dios sabe todas las cosas de cada uno de nosotros. Dios conoce el propósito que tenemos cada uno de nosotros cuando Él nos da y nos llama a propósitos. Pero el verbo aquí es una palabra muy fuerte. Hay veces que vemos la palabra que es fuerte, pero tenemos que escucharla. La palabra es destrozado. Hay veces que nosotros vemos personas que están destrozadas, vemos personas que están en angustia, vemos personas que están en necesidad, pues tenemos que llevarle esa palabra del Señor. Si esa persona no quiere aceptar, no permite que en el corazón de él se siembre esa palabra, allá él con Dios. Pero nosotros tenemos que cumplir el mandato y el llamado de Dios. Porque es un llamado para con cada uno de sus hijos, para la humanidad. En el versículo 7 dice, les hablarás, pues mis palabras escuchen o dejen de escuchar, porque eso muy rebelde. Un pueblo rebelde, que la aceptación o el rechazo del mensaje lo desanime. Hay que seguir con el mensaje. Dura es la palabra, pero es edificante. Dura es la palabra, pero es eficaz. Porque una palabra que viene de parte de Dios y en el momento que nosotros estamos débiles, en el momento que nosotros tenemos necesidades, en el momento que nosotros necesitamos esa palabra, ahí está, de parte de aquel que está lleno del poder de Dios. Por eso, hoy en día los profetas se han desaparecido, porque Dios le da la profecía a quien Él se la da. Pero para estos tiempos, habían profetas como Ezequiel, Isaías, Elías, y muchos de ellos que Dios los usaba poderosamente para su gloria. Pero esto determinará la obra que Dios ha enviado en nosotros. ¿Qué nos dice? En segundas de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, y dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque es que la palabra de Dios es doctrina para la vida de cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios, tenemos que escuchar su mandato, tenemos que hacer la voluntad que Él quiere que nosotros, y a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y ese es el mensaje para esta noche. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Pero no tengas miedo ni temor, porque el poderoso de poderoso estará contigo. No temas si hablas con valentía, porque la palabra, cuando Dios te da una palabra, tiene que depositarla.
sin miedo alguno, porque Dios estará con nosotros. Así que este era el mensaje que le llevaba en esta preciosa noche, soltando. Estamos en unos tiempos que muchas personas están de acuerdo en unas cosas, otros no están en acuerdo. Pero ahí es que está el punto principal, que cuando se le habla a un pueblo rebelde, que no quiere escuchar, que no quiere atender el llamado de Dios, situaciones surgen en la vida. Hay presidentes hoy en día y hay personas que blasfeman el nombre de Dios. Por eso es que están en las situaciones que se encuentran. En esta noche vamos a orar por la hermana esposa de nuestro hermano Carlos Luciano. Se encuentra en el hospital, nos ha mencionado. Y vamos a orar por cada uno de ustedes hoy en día, en este mundo de hoy. Este es el año de las definiciones. Este es el año de ponernos a cuentas con el Señor. Orar, llevar esa oración. Sí, ya lo mencioné. Ya mencioné que vamos a orar por ella. Y orar para que Dios sea quien dirija a los pueblos, ciudades y cada una de nuestras vidas. Así que vamos a orar. Padre Dios celestial, te damos gracias, mi Cristo amado, porque tú has sido bueno y para siempre es tu misericordia, Padre celestial. Padre, en esta noche, mi Dios amado, nuestro hermano Carlos Luciano, pidiendo nuevamente oración por su esposa, Padre, está hospitalizada, mi Dios amado. Porque tú conoces, mi Dios, Padre celestial, cuál es su situación, Padre Santo, de salud. Padre, te la entregamos, mi Dios amado. Entregamos su vida, Padre celestial, delante de ti, pero que haya sanidad, Padre celestial, que haya alivio en su cuerpo, Padre Santo, que su corazón, Padre Santo, lata para ti, Padre celestial. Padre, porque sabemos, mi Dios amado, que tú eres el único que puede hacer la obra. Tú eres el único que puede hacer el mandato, Padre Santo, que tú has hecho en nosotros, de que si te servimos, Padre celestial, tú estarás con nosotros todos los días de nuestras vidas. Ahora nuestra hermana, Padre celestial, estamos pidiendo oración por ella, mi Cristo. Padre, llega hasta donde ella se encuentra. Padre, que tú con tu mano poderosa se pose sobre su cuerpo. Padre, en el lugar donde esté la situación, en el lugar que sea, Padre celestial, que sea usted limpiando, que sea usted, Padre, que tú siempre estés con ella, mi Dios amado, y que pronto esté al lado de su esposo, Padre celestial, siguiendo su vida tranquilamente, porque tú has hecho la obra, Padre Santo. Padre, bendice a los que estuvieron conectados, Padre celestial. Bendice a los que están apuntados en las libretas de peticiones. Bendice a este tu siervo, Padre celestial. Ayúdame, Padre Santo, a seguir hacia adelante. Ayúdame a seguir teniendo visión tuya, Padre celestial. Ayúdame, Padre celestial, en mis proyectos. Ayúdame, Padre celestial, en mi vida, Padre Santo. Tú sabes bien lo que siente mi corazón. Tú sabes lo que anhela mi alma, Padre celestial. Padre, bendícenos, guárdanos y cuídanos. Ahora dejamos todo en tus manos, mi Dios. Bajo la dirección del Padre, Hijo y Espíritu Santo, mi Cristo. Amén, amén y amén. Así que... Y también, sí, por los confinados. Miren, yo les voy a decir algo acerca de los confinados. Cuando hay gobiernos que son corruptos y quieren hacer estadísticas, hay muchas veces que de estas personas son inocentes muchos. Hay muchas personas que son inocentes. Pero surge un código en las calles entre ellos mismos, ¿no? Pero en muchas ocasiones, muchas de estas personas han tenido, no nada más los confinados de Puerto Rico,
los confinados de Estados Unidos, aquellas personas que están cautivas, aquellas personas que están en cautiverio. Hay que orar por la humanidad, porque a eso Jesucristo nos envía a cada uno de nosotros, orar los unos por los otros.